Ahora entraremos a mencionar la quinta de las esferas de la consideración existencial, es decir, la esfera de la seguridad afectivo-ocupacional. Abarca los aspectos relacionados con el trabajo. ¿Es este agradable para el paciente? ¿Existe maltrato del jefe, mal comportamiento de uno o varios de los compañeros de oficina que le ocasionen sufrimiento? ¿Hay peligro, incertidumbre, angustia o tensión en la actividad desempeñada? El individuo no domina bien su oficio y es esto causa de ansiedad en su trabajo. Se siente humillado en su cargo por estimarlo inferior a sus aspiraciones o merecimientos. Es humillado o ofendido en algún modo por sus jefes o compañeros. Es objeto de presiones o requerimientos no deseados en lo concerniente a su vida sexual. Todos estos hechos y muchos más son factores psicodinámicos de neurosis. Pero además, por otro lado, lo es intensamente la desocupación, la falta de trabajo por imposibilidad prolongada o indefinida de conseguirlo. Ya notamos anteriormente cuán preocupante factor de neurotización es la falta de oportunidades de trabajo por desfases entre la producción y el consumo y por superpoblación en los países del tercer mundo. En la edad escolar y universitaria, la esfera de la seguridad afectivo-ocupacional está representada o reemplazada por los factores ambientales del medio escolar. Manifestaciones depresivo-ansiosas, pérdida del rendimiento o alteraciones psicosomáticas en un niño desaparecen a veces como resultado de un simple cambio de colegio, cuando las investigaciones del médico lo han conducido a la evidencia de que hay factores de sobrecarga, conflicto o frustración en determinado medio escolar y para determinado paciente. Las presiones políticas o de orden similar que forman parte de algunos climas universitarios son muy mal soportadas por el sistema emocional de determinados estudiantes. Esto, esfera de la seguridad afectivo-social. Concierne al denominado problema del yo-tú, es decir, al grado de aceptación que el individuo tenga por parte de su medio social y al que el medio social tenga por parte del individuo. Dicho medio social es, en principio, diferente al medio familiar y del trabajo. Sin embargo, las relaciones humanas en el medio ocupacional difícilmente pueden separarse de las del medio social. La introversión excesiva, la poca facilidad para comunicarse, la timidez, el temor, los defectos físicos ostensibles, la excesiva sudoración en las manos, son ejemplos de inconvenientes para la relación entre el individuo y su medio social que pueden traducirse en poca aceptación del sujeto por parte de aquel, es decir, por parte del medio social. A su turno, el individuo, utilizando pseudo
racionalizaciones, argumentos falsos, de tipo neurótico, puede tornarse apático, desafecto a reuniones y jolgorios por considerarlos inaceptables o superfluos, aunque deseando en el fondo estar incorporado a ellos. El cómo le va con los demás es una clave de ajuste entre el individuo y su medio social, que debe indagarse siempre porque allí puede estar el núcleo de sobrecargas o conflictos que deben resolverse en el curso de una psicoterapia. Ahora pasamos a la séptima, que es la esfera de la seguridad afectivo-metafísica. Al analizar esta, habremos terminado la revisión completa de las 7 esferas de la constelación existencial, a saber, la de la seguridad física, la seguridad económica, la afectivo-familiar, afectivo-sexual, afectivo-ocupacional, afectivo-social y finalmente, la que vamos a estudiar enseguida, es decir, la esfera de la seguridad afectivo-metafísica. Sorprende el largo tiempo que transcurrió antes de que la psicodinámica pudiera captar cabalmente la importancia que tiene una adecuada concepción del mundo que incorpora el sentido del vivir y del actuar individual para la conservación de la salud afectivo-emocional y de la salud mental. Fue tal vez Erich Fromm, o en forma quizás simultánea con Ey, quien se fijó primero en que los aspectos humanísticos, que incluyen la riqueza del contenido cultural y por ende una buena capacidad de análisis sobre el sentido del mundo y de la vida, son hechos positivos en higiene mental y que la ausencia de tales valores puede ser objeto o factor, de neurotización. William James, no obstante, ya había hecho énfasis en la importancia de la filosofía y de la religión para la tranquilidad del hombre. Pero solo hasta tiempos recientes se le ha dado de nuevo actualidad a su pensamiento, el cual se tuvo largamente en el olvido. Es ya Abraham Maslow, psicólogo, psiquiatra neoyorquino, que desarrolló su fructífera actividad a lo largo del presente siglo, habiendo fallecido hace aproximadamente unos 10 años, quien en la moderna psicodinámica introduce resueltamente la vigencia de los valores metafísicos en su teoría de la actualización y el autoperfeccionamiento como técnicas básicas de su psicoterapia. Por la vía de la cavilación, cosa bien distinta del disciplinado pensamiento, se crean muchas y muy penosas confusiones respecto al sentido de la vida, al significado de la muerte, al bien y al mal, a la fealdad o a la belleza del mundo, que conducen a muchos pacientes a la ansiedad. Y esto es particularmente frecuente en la adolescencia, juventud. Recordamos en este momento que tuvimos alguna vez que tratar por un estado depresivo ansioso de cierta severidad a una joven de 16 años, de costumbres profundamente religiosas, quien incurrió en sus síntomas a partir del profundo desconcierto
que sufrió cuando su profesora de filosofía, una religiosa, muy admirada por ella, habló en su cátedra con ágiles y profundos argumentos sobre lo cuestionables que eran la existencia de Dios y la verdad de la religión, a la que señaló en sus dictados morales como un conjunto de tabúes tribales mal superados por la humanidad civilizada. Esto afectó profundamente a esta jovencita como alumna de una profesora religiosa además, a la cual admiraba, y la llevó a través del pensamiento y de la cavilación constante sobre este tema a una situación depresiva que tuvimos nosotros que tratar. También recordamos a un adolescente de 15 años que se tornó depresivo ansioso al enredarse él mismo en el forjamiento de una especie de nueva religión muy personal, a base de cuestiones hindúes especialmente, y otra mezcla de cosas, que explicaba al médico, o nos explicaba a nosotros, una actitud por parte de él cercana a la de la indulgencia, en relación pues con el hecho de que nosotros persistiéramos en creencias anticuadas y tradicionales que no podía reformar, pese a que bien querría hacerlo, debido a la cierta seguridad con la cual pues, se consideraba haber llegado a los verdaderos enfoques religiosos que debería tener todo hombre maduro y culto, como él pensaba hacer a los 15 años. Pero el jovencito, de tanto pensar alrededor de estas cosas y de idear pues sistemas nuevos, religiosos, sin ser un esquizofrénico, ¿no? Porque no lo era, se tornó depresivo y tuvimos que tratarlo para su depresión un tiempo. Haciendo un recuento de los temas ya vistos en este curso de higiene mental, tenemos que hemos visto primero, configuración general del psiquismo; segundo, configuración general de la personalidad; tercero, consecuencias psicodinámicas de la personalidad; cuarto, etapas del desarrollo de la personalidad y constitución psicodinámica del yo; quinto, teoría del aprendizaje;
Sexto, edades del ser humano. Séptimo, la constelación existencial. Y enseguida veremos las necesidades del hombre y motivos de la conducta humana. Puede definirse la necesidad como una carencia relativa de algo que lleva al individuo a poseerlo. Motivo o motivación de la conducta es la orientación, consciente o no, de los actos hacia el cumplimiento de una necesidad. Con fines de ordenación, agruparemos las necesidades del hombre en tres órdenes, a saber, antropológicas, emocionales y afectivas. Las necesidades antropológicas o antropológico-sociales son aquellas que corresponden a todo hombre como ser vivo y como ser social, esto es, como miembro de la colectividad humana. Las hemos enumerado anteriormente y son alimentación, vivienda, vestido, salud, educación y recreación. Las necesidades emocionales son todas las correspondientes a las distintas esferas de la constelación existencial que acabamos de dejar mencionadas. Ellas son la necesidad de seguridad física, la necesidad de seguridad económica, la necesidad de seguridad afectivo familiar, la necesidad de seguridad afectivo sexual, la necesidad de seguridad afectivo ocupacional, necesidad de seguridad afectivo social y finalmente la necesidad de seguridad afectivo metafísica. El denominar emocionales a este orden de necesidades del ser humano es puramente convencional, ya que con igual razón pudieran denominarse afectivas como las del grupo que de inmediato procederemos a estudiar. Pero este convencionalismo es sin duda alguna menos defectuoso que el de dividir las necesidades en reales, afectivas y psicológicas, como ocurre en destacadas obras de psicodinámica. En efecto, todo en psicodinámica es real y todo es psicológico. O el recurrir a agrupamientos aún menos útiles desde el punto de vista psicoterápico, como los numerosos y nunca coincidentes que nos es dable encontrar en la literatura sobre este complejo y muy interesante tema. Las necesidades afectivas, vamos a enumerarlas y describirlas a continuación. Primero, necesidad de afecto por parte de los demás. El hombre necesita amor. Recibir amor en su infancia por parte de los padres, posteriormente de los hermanos y amigos, luego de sus amigos, de su novia, de su esposa o su compañera, posteriormente de sus hijos, en todo tiempo de los parientes colaterales y de las personas relacionadas en cualquier forma, por ejemplo, compañeros de universidad o trabajo, compañeros ocasionales de grupo social, etc. La deprivación de amor en cualquier etapa de la vida ocasiona sentimientos de infelicidad y más concretamente de soledad y de abandono que hacen sufrir al individuo. La sobrecarga de sufrimiento a este aspecto referida es causa de ansiedad. La necesidad de ser objeto de amor es tanto más grande en cuanto menor sea la edad del individuo. Es máxima en la infancia. Casi diríamos que psicológicamente vital para el niño. Es muy grande en la adolescencia, juventud, y desciende un poco en la adultez y en la madurez, particularmente cuando el individuo es emocionalmente maduro. Los adultos completamente maduros
son fuertes, bondadosos, amables, constructivos y responsables. Pueden dar más amor del que reciben. El anciano parece regresar un tanto hacia las necesidades de afecto que ostenta la niñez, pero tiene menos oportunidad de que se le prodigue amor y por lo tanto puede ser objeto de amargas frustraciones a este aspecto referidas. Segundo, necesidad de estimación de sí mismo. El individuo humano necesita reconocer en sí mismo valores estimables que lo hagan ante su propio juicio merecedor de afecto y digno de amor. El amor excesivo de sí mismo fue denominado por Freud narcisismo por relación al personaje mitológico que no podía apartar sus ojos de su propia belleza reflejada en el lago. Algunas personalidades patológicas, y en particular la personalidad paranoide, padecen probablemente de una hipertrofia de la autoestimación. Pero un nivel fisiológico de autoestima es absolutamente necesario para la salud mental y afectivo-emocional del ser humano. Cuando este nivel de autoestima disminuye o desaparece por completo el amor a sí mismo y el individuo se considera a sí propio como una basura, como un miserable ser, como un pobre sujeto digno solamente de la compasión de los demás, hay severas perturbaciones psicológicas que pueden involucrar el estado depresivo y el riesgo de suicidio. Cuando un individuo humano se encuentra enamorado y es correspondido en su amor, ve en el amor del ser amado el esplendor de los valores de su yo, visualiza sus valores, se recrea en ellos y su autoestima crece hasta los más altos niveles. Pero esa autoestima está soportada por la admiración implícita en el yo del ser amado, proviene de aquel yo. Por ello, cuando deja de ser objeto de la atención de la persona a quien ama, por desamor de la misma, todos los valores reflejados de su yo se derrumban y desaparece su autoestima. No valen en esos estados psicológicos como reemplazantes las manifestaciones de admiración y de afecto de familiares o amigos. Como el yo amado, que hacía visibles al yo que ama sus propios valores, ha dejado de amar, el yo que ama se siente desposeído, vacío y por lo tanto insignificante, despreciable, ayuno de valor. Este hecho explica en sí mismo los suicidios por amor durante la adolescencia-juventud. Uno de los principales objetivos de la psicoterapia es la restauración de la autoestima, del amor a sí mismo, del reconocimiento de los propios valores en el yo lastimado del paciente. Tercero, necesidad de libertad. El sujeto humano requiere un grado razonable de libertad para su autodeterminación. Las imposiciones excesivas de los padres durante la infancia y a lo largo del periodo de la adolescencia-juventud ocasionan frustración y ansiedad. Harto compleja y probablemente inútil es la tarea de la psicología en sus intentos de definir la sabia conducta de los padres, el dorado término medio de orientaciones, restricciones, castigos y recompensas que se traduciría en la educación ideal. Pero es lo cierto que a los médicos nos corresponde ver cuadros psiquiátricos en los cuales, por ejemplo, una restricción excesivamente drástica y ligada a un autoritarismo en modo alguno razonables por parte de los padres en la libertad de autodeterminación de un adolescente, resulta ser causa de ansiedad o factor en la perturbación de su conducta. Ya notamos que el cautiverio en sí es causa de ansiedad. No sabemos si la libertad política es una necesidad psicológica del ser humano o un anhelo de base sociológica para el ciudadano que la ha disfrutado y la añora con vehemencia cuando la pierde, hasta el punto de sacrificar su vida en tal empeño. En efecto, no parece constituir carencia, es decir, necesidad, para los habitantes de países que han nacido y crecido
bajo regímenes de dictadura policiva del Estado. Cuarto, necesidad de estatus. El ser humano necesita disfrutar de un nivel mínimo de prestigio dentro de su colectividad. Este prestigio, respetabilidad o estimabilidad personal es su estatus. El estatus del colegial puede depender no solo de su rendimiento académico o de su capacidad deportiva, sino de su aptitud para sorprender a sus amigos con el relato de aventuras eróticas inexistentes. Sorprenden los esfuerzos del ser humano para aparecer próspero y feliz ante los demás. La infelicidad se oculta con una especie de temor o de pudor. La excompañera de colegio hace gala de sus capacidades para describir la felicidad de su hogar cuando está viviendo momentos de desesperación y se encuentra a punto de separarse. El antiguo camarada de estudios difícilmente confesará ante sus amigos que sus negocios jamás han sido prósperos o que ha sido desastrosa su vida de hogar. Tampoco el joven que ha sido abandonado por su novia permitirá que trascienda la realidad y se referirá a la terminación de sus amores como a un hecho sin importancia que se imponía por necesidad frente a defectos ostensibles de su novia. Por medio del mecanismo de la zorra y las uvas, se desestimará como poco apetecible el cargo que de ninguna manera se pudo alcanzar. Los apodos, los diminutivos peyorantes, el trato despectivo por parte de los superiores jerárquicos, lesionan el estatus y son factores de ansiedad. La disminución del estatus, debida a pérdida del empleo o disminución de la jerarquía del mismo, a quiebras o malos negocios, son causa frecuente de intensas reacciones depresivas en la práctica de todos los días. Quinto, necesidad de éxito. Una necesidad afectiva de primer orden para el ser humano es la de tener éxito en los objetivos que se propone. Así, el fracaso académico de un estudiante cuyo esfuerzo o cuyas capacidades son inferiores al nivel curricular exigido, la imposibilidad de prosperar en un negocio que se planteó con la mayor ilusión, la inutilidad de los esfuerzos por ser aceptado como pareja en el noviazgo o matrimonio, el fracaso de aquellos que se dirigieron hacia el logro de determinada posición política, traumatizan el yo por contradicción de dicha necesidad, constituyen frustraciones por antonomasia y pueden desencadenar sintomatología neurótica en el caso de que el individuo no aplique defensas saludables ante la frustración. Casi nadie puede tener éxito en todo lo que se propone y menos aún en el tiempo en que se lo propone. Los fracasos en lo que concierne a la necesidad de éxito se refieren entonces a intentos aislados de logro de objetivos, pero no al conjunto de la vida, ya que es no solo difícil sino prácticamente imposible el fracasar en todas las cosas durante toda la vida. Un paciente determinado puede, no obstante, tener la idea de que ha fracasado en todo de manera absoluta e integral, pero entonces nos hallamos, con toda probabilidad, frente a un pensamiento delirante de tipo depresivo. Sexta, necesidad de posesión y dominio. Esta es una de las necesidades más discutidas del ser humano. Algunos psicodinamistas las diferencian en dos. Parece que el ser humano tenga la necesidad de poseer cosas, así sean las más modestas. Que en la infancia es algo frustrador el no poseer cosas que el individuo pueda llamar propias, así sea una muñeca de trapo. Se ha observado que en los orfelinatos, en donde las personas no son dueñas de nada, se producen muchos casos de dejadez, apatía y falta de ambiciones normales en el mundo. Se ha recomendado algunas veces
que los padres dejen al niño en libertad de ejercer actos de absoluta posesión sobre las cosas que les regalan, que se abstengan de sancionarlos, por ejemplo, cuando destruyen sus propios juguetes o hacen algunos daños en su casa. Pero parece faltar la base experimental que confirme las anteriores presunciones clínicas. Otro tanto ocurre con la necesidad de dominio o poder, que sería la de ocupar una jerarquía en el mundo mandando a otros. Esta se observaría aún en la más humilde ama de casa, al disponer el orden menor de las actividades hogareñas en su pequeño mundo doméstico. La atención de la esposa joven frente al intervencionismo de su suegra en los asuntos de su casa se ubicaría psicológicamente en el terreno de una típica competencia de poder. La dificultad que existe es la de saber si las necesidades de posesión y de poder lo son en realidad del ser humano, o si son carencias creadas al individuo por la organización económico-social en la cual vive. Probablemente ellas no existan como tales en los habitantes de países en los que no existe la propiedad privada y en los que, por ende, la posesión de cosas no produce poder. Caben aquí consideraciones similares a las que ya hicimos anteriormente al mencionar el tema de las libertades políticas como una posible necesidad sociológica creada por la organización democrática del Estado en los individuos que disfrutan de tales libertades. Séptimo, necesidad de conocimiento. Todo hombre desea naturalmente saber. Con esta frase inicia Aristóteles su tratado de metafísica. En efecto, el conocimiento del mundo que lo rodea es una necesidad psicológica del ser humano. El hombre necesita saber, conocer, penetrar en el porqué de las cosas, de su propia actividad y de la vida. Esto le da seguridad en la medida en que contribuye a alejarlo de una concepción mágica del mundo, colmada, por supuesto, de imprevistos, de absurdos y de temor. La privación de conocimientos disminuye las defensas del yo y el aumento de los mismos es precisamente una herramienta básica de la psicoterapia que veremos más adelante. Octavo, necesidad de identidad. La colmación de esta carencia nos permite sentirnos como personas diferentes a todas las demás y aceptarnos como tales. Nos identificamos con nosotros mismos, conocemos nuestras limitaciones, sabemos sin amargura hasta dónde podemos llegar en los aspectos físico, artístico, social e intelectual, cuáles son nuestras cualidades más importantes y cuáles nuestros defectos, es decir, sabemos quiénes somos en realidad. El conócete a ti mismo de los filósofos apunta hacia esta necesidad existencial. La falta de aceptación de sí mismo es sumamente frecuente como factor psicodinámico de neurosis. El esquema corporal, que es el concepto físico que cada quien tiene de sí mismo, forma parte de la identidad. La persona que tenga un defecto físico grave tendrá grandes dificultades reales para la colmación de su necesidad de identidad. Pero, por el contrario, la inaceptación de sí mismo puede conducir a que el individuo se sienta feo. Y no es raro ver en la práctica a individuos que insisten ante el cirujano plástico en que se les cambie innecesariamente la forma o el tamaño de su nariz. Pero en el caso de ser complacidos, estiman que desmejoraron y quieren otra operación, bien sobre la nariz o sobre la forma o tamaño de sus párpados, de sus hendiduras palpebrales, de sus orejas. Objetivamente hablando, nadie diría que estas personas presenten un grado llamativo de fealdad, pero ellas están teniendo una grave dificultad de identificación consigo mismas en el terreno de su esquema corporal.
Noveno, necesidad de trascendencia. Resulta de una tendencia de la persona madura a crear, a ir más allá de sus propias limitaciones, a dejar una obra, ya sea en sus hijos o en su sociedad, a sobrepasar el límite del tiempo y el espacio que le ha impuesto la vida. La necesidad de trascendencia se colma ampliamente con los valores religiosos, porque en las certidumbres de la fe y de la vida eterna aparecen como de escasa significación las ejecutorias que permitan trascender en el mundo y esplenden en su máximo valor los actos interiores de virtud que aproximan a la verdadera trascendencia desde el punto de vista religioso. Por ello, el cultivo de los valores religiosos forma parte de la psicoterapia, en su más amplio sentido, si se da el caso de que la persona ya tenga previamente una inclinación afectiva a la religiosidad, jamás en el caso contrario. Sorprende a diario la inmensa capacidad de sufrimiento que son capaces de absorber, sin presentar alteraciones neuróticas, gente sumamente castigada por la vida, pero que cultivan espontáneamente, y no en virtud de psicoterapia alguna, profundos valores de religiosidad. Y se registran en la literatura médica y en el mundo noticioso de la paramedicina la existencia de grupos psicoterápicos no organizados por médicos, sino por sacerdotes o pastores, y de artículos, conferencias, libros o seminarios que ejercen acción psicoterápica a través de las vivencias afectivas de la religión, por colmación de la necesidad de la trascendencia que estamos estudiando. Por último, tenemos la necesidad de relación. La capacidad de relacionarse normalmente con los demás, es decir, la de hacerlo en una forma gratificante y placentera, es una buena medida de la madurez emocional. Necesitamos tener amistades, amar a la gente, complacernos con su compañía, ser capaces de mandar y también de aceptar órdenes, de estar solos y asimismo de estar acompañados. No tener miedo o pánico a ninguna situación especial en relación con la vida social. La necesidad de relación implica necesariamente la de arraigo. El arraigo es la profundización de las raíces del yo en el contexto general de la existencia de los demás seres humanos, diferenciándolos, comprendiéndolos y respetándolos en orden a su diversidad de razas, creencias, posiciones y costumbres sociales. El adolescente suele tener dificultades fisiológicas de relación que se proyectan sobre la edad juvenil y que desaparecen en la adultez y en la edad madura. Pero es perfectamente posible que siga teniendo tales dificultades o que ellas se acentúen si no se ha completado su maduración emocional. En este caso, la colmación de la necesidad de relación puede ser factor de perturbaciones psíquicas.
Entramos en el último capítulo de nuestro curso de higiene mental, pero para ello necesitamos reubicarnos en el tema. En este curso hemos visto los siguientes capítulos. Primero, configuración general del psiquismo. Segundo, configuración general de la personalidad. Tercero, consecuencias dinámicas de la personalidad. Cuarto, etapas del desarrollo y constitución del yo. Quinto, teoría del aprendizaje. Sexto, edades del ser humano. Séptimo, la constelación existencial. Octavo, necesidades y motivos de la conducta. Y ahora entramos en el capítulo 9, que se titula Consecuencias dinámicas del enfrentamiento de la persona humana con su constelación existencial. Aún exentas tragedias como la enfermedad orgánica o la muerte, incluso colocado en las mejores condiciones posibles para su educación y desarrollo, parece que al ser humano no le es dable la evitación de un cierto grado, así sea mínimo, de contrariedad o sufrimiento. Una cantidad, cualquiera que ella sea de sufrimiento, es ingrediente básico y, por así decirlo, inexorable de la vida humana. En efecto, el niño tiene que acostumbrarse a que en ocasiones, así sean menores o de naturaleza accidental, se le demore la administración de su comida. Y el hambre padecida, por la cual protesta y llora, es una modalidad de sufrimiento. Ello cuando no se le acostumbra claramente desde un principio a que no ha de comer sino a determinadas horas y no en el momento preciso en que llore o se despierte, que es lo que muchos padres de familia consideran más aconsejable. Más adelante aprende, aun cuando sea con la más cariñosa de las reprensiones, que la comida no se puede desparramar por todas partes, que no puede hacer impunemente pataletas, que no puede romper cuanta cosa se ponga en sus manos, que no puede defecar en el exacto momento en que quiere, sino sometiéndose, según su edad, a determinadas normas de conveniencia impuestas por la madre. Aún en el mejor de los casos posibles, ha de sufrir a diario la contrariedad de abandonar la dulzura del lecho e ir al colegio. Allí puede ser regañado o castigado en razón de los requerimientos normales de su educación y aprendizaje. En su casa se haya sometido al riesgo de afrontar el disgusto de los padres en caso de mal rendimiento escolar. En la adolescencia, y continuando con la hipótesis del mejor de los casos posibles, sufre porque no puede ponerse en el mismo momento en que lo desea el hermoso vestido que vio en la vitrina, o comer el maravilloso manjar de la pastelería, o ser espiritualmente amado por la bella niña quinceañera en el momento de admirarla. En la juventud sufre por no poder poseer sexualmente de inmediato a toda joven hermosa que cautive sus sentidos, por estar limitado en cualquier forma para el urgente cumplimiento de sus deseos, esto es, para la colmación de sus carencias o necesidades, y así para todas las edades. Probablemente este determinado grado de contrariedad o sufrimiento
o uno mayor resulta indispensable para que se forje una personalidad fuerte, resistente, capaz de enfrentarse con cierto grado de éxito a las luchas de la vida y de madurar emocionalmente y en forma total, desde todo punto de vista. Teóricamente hablando, la ausencia total de sufrimiento podría configurar un débil yo y ser contraproducente en el desarrollo de la personalidad. Con base en esta hipótesis, que parece ser un axioma de la psicología y del saber común, diremos que durante el desarrollo de la personalidad cierto grado de frustración resulta inevitable. Pero la frustración produce temor, miedo o ansiedad, términos que desde el punto de vista psicodinámico significan lo mismo. El ser humano, por lo tanto, tiene que manejar durante el desarrollo, aprendizaje, determinadas cargas fisiológicas de ansiedad. Ha de ajustarse psíquicamente, de alguna manera, a estas cargas de ansiedad que son inevitables. Ha de procesarlas en alguna forma, involucrándolas quizás en el conjunto fenomenológico de su aprendizaje del mundo, haciéndolas desaparecer. Y, dentro de la hipótesis del mejor de los casos posibles, tarde o temprano deberá ser un adulto que, sin mayores tensiones interiores, disfrute y haga disfrutar a otros de la plenitud de su madurez emocional. Por lo tanto, un exceso de sufrimiento o una baja capacidad genética, constitucional o individual para procesarlo fisiológicamente, incorporándolo al desarrollo de la personalidad, serán los dos factores cardinales de la perturbación psíquica desde el punto de vista psicodinámico. Combinando estos dos factores, diremos que cada ser humano tiene una determinada capacidad de sufrimiento, rebasada la cual se altera en cualquier forma su psiquismo. El sufrimiento excesivo y o su baja capacidad de procesamiento fisiológico por parte del individuo pueden darse a lo largo de prolongados periodos del desarrollo de la personalidad, y las consecuencias para el psiquismo son más desfavorables en cuanto más temprana sea la edad en que actúe este desfase entre la cantidad de sufrimiento y la eficacia del procesamiento del mismo. También puede darse un desfase, una desarticulación entre sufrimiento, procesamiento, en particular por exceso de sufrimiento durante un lapso relativamente breve de la vida. Y sin embargo, ser dicho desfase suficiente para desencadenar perturbación psíquica como un estado depresivo, por ejemplo. Tal es el caso de las perturbaciones que se denominan reactivas, es decir, relacionables causalmente con acontecimientos desafortunados en cualquiera de las esferas de la constelación existencial del sujeto. En la figura se representa, en el centro, la capacidad de carga del yo, rodeada por un área de sobrecarga tolerada, que es individual y diferente en cada persona, y cuyo sobrepasamiento produce grados variables de deterioro del yo. Aquí
vamos a recordar un esquema básico del yo que es muy utilizado en todas las obras clásicas de psicodinámica. Lo ideó en realidad Freud, pero lo fueron complementando Jung, Adler, Wilhelm Steckel y muchos discípulos más, hasta tomar esta configuración pues actualmente. Esto representa pues propiamente el yo propiamente dicho, y las fases del desarrollo de la personalidad que tienen su raíz a su turno en profundas bases genéticas y en el nacimiento mismo del individuo con las experiencias primarias o elementales o las que ponen en marcha la vida independiente del útero. Desde luego que tal vez quedaría mejor, quedaría más elegante este esquema si fuere un esquema en el cual se hace un cono, digamos, hasta acá, que significa esa amplitud de la base genética, y aquí una línea que significa el nacimiento de la persona. Pero de todas maneras, lo importante es captar la simplicidad extrema de este esquema del yo, en el cual se representan las fases del desarrollo de la personalidad y el yo propiamente dicho. Bueno, pues cuando ya ha habido un exceso de sufrimientos por estrés, conflicto o fracaso, frustración extremadamente dolorosa para la persona, y la persona ha superado esa capacidad adicional de tolerancia que puede desarrollar durante el curso de su vida con base en su capacidad natural de resistencia, entonces el yo se lesiona. Desde luego que el yo puede tener pequeñas traumas que cicatricen como cicatriza un tejido sometido pues a un trauma, y si el trauma es pequeño, es menor, pues la cicatrización es total y no queda pues después huella alguna. Pero cuando hay una situación, un sometimiento prolongado a situaciones que el yo ya no puede tolerar, entonces se nos presentan cosas como las que vamos a ver inmediatamente. Pasemos a ver. La distensión del yo, que parece ser el fenómeno psicodinámico fundamental en la mayor parte de las perturbaciones neuróticas. La disyunción o ruptura del yo, que parece serlo en la psicosis. El delirio y las alucinaciones evocan una irrupción libre de fenomenología caótica del medio exterior dentro de las intimidades del yo, o lo contrario, una especie de derramamiento o esparcimiento de los contenidos del yo sobre la realidad exterior. La distorsión del yo parece ser, en cambio, el fenómeno psicodinámico fundamental en los trastornos patológicos del desarrollo de la personalidad, o psicopatías, caracterizadas, ante todo, por una perturbación de la conducta. El exceso de sufrimiento del ser humano en cualquiera de las esferas de su constelación existencial, en otras palabras, el desfase entre sufrimiento y procesamiento del mismo, pueden darse bajo la forma de sobrecarga, de conflicto y de fracaso o frustración, que consideraremos en esta exposición como términos sinónimos. Una sobrecarga puede estar representada por la muerte del padre y al poco tiempo por la de la madre. Allí no hay conflicto. No hay fracaso o frustración porque ella supone la no colmación de una necesidad, de una carencia en cuya desaparición como tal estuviere empeñado el individuo. Hay solamente exceso de sufrimiento a secas. Denominaremos, pues, sobrecarga al exceso de sufrimiento que no incorpora obligatoriamente un conflicto o un fracaso. Otros ejemplos: humillación, pobreza, falta de distracciones e ilusiones, aburrimiento e infelicidad de una joven en la casa de un pariente que de mala gana se ha visto en la transitoria obligación de acogerla, temor, inseguridad y maltrato en los hijos de un sujeto malgeniado, irresponsable y alcohólico. El conflicto se da cuando la voluntad se halla tensa entre dos o más soluciones o actitudes sin que el individuo pueda decidirse por ninguna de ellas.
realmente la definición de conflicto establece por sí misma qué significa esta palabra, porque el conflicto es una situación perfectamente familiar a todo ser humano. El conflicto puede ser absolutamente trivial, muy sencillo. Todos los días estamos resolviendo pequeños conflictos, que si voy a tal parte o a tal otra, etc. Pero cuando se trata de una situación que pone en tensión constantemente al yo humano frente a dos posibilidades de solución de sentido contrario, entonces eso es inmensamente traumático para el yo y es capaz de producir perturbaciones neuróticas, perturbaciones psicóticas o perturbaciones en el desarrollo de la personalidad, si se trata de conflictos prolongados o no solucionados durante la infancia, adolescencia. Hemos puesto ejemplos anteriormente. El novio ha visto indiferencia y desagrado en las actitudes pues, de su novia, la quiere muchísimo, pero entonces entra en conflicto sobre la actitud de terminar completamente, renunciando pues para siempre a esa profundísima ilusión que le suscita su enamoramiento de una persona determinada, o la de insistir por medio de actitudes, de atenciones, de regalos, de conversaciones, etcétera, en continuar esa relación que ve que ella ya no desea. La persona que ha invertido dinero en un pequeño negocio, etcétera, que ve pues, con gran ilusión que eso comenzó a funcionar bien, pero después de determinado tiempo vino una crisis de cualquier naturaleza, ajena a su voluntad, comienza a estabilizarse, luego a desmejorar pues, el negocio y viene la tensión entre dos actitudes de sentido contrario, o pierde lo que ya invirtió y se resigna pues a fracasar, o hace más créditos e invierte más dinero con las posibilidades de perder más dinero todavía, de suerte tal que entonces está en conflicto. O sea pues que el conflicto es algo que se entiende de una manera tan absolutamente sencilla que no es necesario hacer más énfasis en él. Frustración